¿qué es la cultura? Hombre, la cultura es una vaina muy sobada, porque es un concepto, primero que todo la cultura como yo la estudié, como se la enseñan a uno, uy, qué vida, es una vaina muy difusa. Digamos que los primeros que intentaron definir la cultura fueron Fraser, los primeros antropólogos por en el siglo XIX, Durkheim también habló algo del respecto. Y digamos que en ese momento y todavía lo que se entiende por cultura es... ¿Qué se entiende? Bueno, usted es antropólogo, explíqueme cómo la ve en su día a día según esos principios que usted es vio. una serie de formas de ser, de hacer, de estar en el mundo, particulares a cada sociedad que hay en la Tierra. Así es como lo veo yo, así como abuelo de pájaro. Todo lo que usted haga, piense, mire y la manera como usted se relaciona con el mundo es cultura, dentro de esa definición tan absurdamente amplia que acabo de dar. Entonces, parte un poco de esa división cartesiana del sujeto-objeto, en el que el sujeto conoce, un objeto conoce el mundo y en esa medida es capaz de relacionarse con eso que tiene delante, construye unas relaciones emotivas, afectivas, materiales, colectivas. Todo eso tiene que ver con lo cultural, ¿sí? Lo que es la cultura. El hombre, creo yo que por definición, o sea, así como los pájaros tienen pico, los hombres, los seres humanos, tienen cultura, ¿no? Eso es como una característica elemental. Entonces, por ejemplo, la idea esta del buen salvaje, no del buen salvaje, sino como la idea hipotética de que un ser humano aislado de todo lo que lo pueda llegar a corromper, aislado de la sociedad y aislado de todo lo que lo pueda corromper, no es válida, por ejemplo. O sea, el ser humano solamente es persona en la medida que los demás lo reconocen como tal, en la medida que los demás lo llenan de contenido, de reglas, de formas de ser, de parece bien, de como plato delante, cuando suena esa canción tiene que saltar, sí, o sea, ese tipo de relaciones son las que construyen al ser humano. Entonces la cultura en esa medida sigue siendo un concepto profundamente amplio y hoy día es más grande todavía porque pues digamos que desde la antropología, la cultura, hay dos grandes tipos de culturas en la antropología clásica, y es la cultura occidental y el resto, ¿no? Y entonces, la cultura occidental del siglo XIX decidió, o bueno, los gobiernos y los estados-nación decidieron inventarse la antropología para entender esas otras culturas, para integrarlas dentro del proyecto de nación, ¿sí? Para integrarlas dentro de unos procesos de producción, de capital, de ventas, de intercambio, mercancías. Bueno, el hecho es que... ¡Ay, se me fue la paloma! Me olvidó lo que le iba a decir. Se me olvidó todo lo que le iba a decir. Dígale a Silvana que se les va. Recapitulemos un poco. Volvamos a que la cultura se está construyendo día a día y es reconocida como tal en la medida que las otras personas se ponen de acuerdo y dicen eso no es cultura. Ok, bueno, la cultura ocurre todos los días a medida que usted todos los días como se desenvuelve en el mundo a través de reglas, a través de normas, a través de relaciones sociales. Cuando la gente define qué es y qué no es cultura, eso ya es otro tema. Que ahí es cuando dicen como, es que a mí no me gusta ir a Estados Unidos porque es que allá no hay cultura. Y entonces ahí es cuando uno voltea la cara y mira con cara de culo y dice no, como, you're wrong, you're so wrong. Porque la cultura está en cada ser humano de la Tierra, ¿sí? Que uno defina qué es cultura y qué no, es una apreciación arbitraria. Que la gente en el siglo XVIII y XIX
hayan decidido que la cultura era la ópera, el ballet, las operetas, los recitales, los conciertos de música clásica, que todo eso es la cultura y que todo lo demás eso es una merienda de negros, es una visión profundamente arbitraria. O sea, nada, o sea, y la antropología estudia todo eso que no es cultura, y lo que sí es cultura, ¿qué disciplina lo estudia, no, lo analiza? Es que eso que dicen que no es cultura también es cultura. Todo, lo que le digo, cualquier forma de hacer, de pensar, de relacionarse de cualquier ser humano es cultura. Solamente que para discriminar, para diferenciarse, distintas sociedades y grupos humanos deciden qué les conviene sea cultura y qué no. Por ejemplo, si definieron al teatro, a la ópera, al ballet como la cultura, es porque esa cultura fue la que utilizó el Estado para crear unas élites particulares, para que esas élites se diferenciaran del otro 99%. Pero eso no quiere decir que el otro 99% no tienen usos, costumbres, artes, formas, pensamientos, un millón de cosas que la antropología también se encarga de estudiarlos. Ahí yo la única diferencia que haría es, y pues es más, no tan, un poco metodológica, pero también histórica, y es la diferencia entre la antropología y la sociología. ¿Cuál es esa diferencia? Un poco, Occidente se inventó la antropología para estudiar al otro diferente, al indio del África, al indio del África, al indio de la América, al negro del África, todo ese poco de gente por allá, las colonias, ¿sí? Que andan con plumas y ese exotismo por allá. La sociología nació en Francia y en Estados Unidos a comienzos del siglo XX en una sociedad mucho más urbana, la escuela de Chicago, de París, de comienzos del siglo XX, y lo que buscó la sociología en principio era explicar a la misma sociedad occidental, no a los indígenas, a las sociedades no occidentales, sino a las sociedades occidentales, a las ciudades. Gracias.